Hey lumbreras, bienvenidos a un episodio más de M514 Podcast. Hoy estamos muy emocionados de poder abordar el tema burnout, efecto burnout, el efecto del síndrome del trabajador quemado. Creemos que mientras estábamos planeando este episodio, cada vez Dios confirmaba que era un tema del que teníamos que hablar, de salud mental, de esta parte de cómo el mundo nos va envolviendo. Y cuando estábamos pensando a quién invitar, wow, sabíamos que este invitado tenía que estar con nosotros porque es alguien que cumple con un perfil muy específico. Es pastor de jóvenes. También es psicólogo y trabaja con jóvenes en esta área de psicología, así que creo que él tiene mucho que aportar en este tema, así que estamos muy emocionados de poder recibir a Pastor Abdiel Reyes. Bienvenido, un gusto que estés con nosotros y conocerte. Gracias, Ari. Gracias por la invitación, por recibirme y gracias a todo el equipo de producción también por hacerme parte de este proyecto tan lindo. La verdad es que hacen falta más espacios como este y estoy muy emocionada de ser parte porque creo que crear momentos o conversaciones, charlas como estas, benefician mucho a la iglesia y a todos los que están escuchando esto. Entonces, ojalá les sea útil lo que van a escuchar acá y nuevamente muchas gracias a todos. Sí, pues bueno, para poder iniciar, vamos con el intro. Hay una luz que arde en nuestro corazón. Es el llamado de nuestro amado para alumbrar en lo más alto. Fuimos elegidos para este tiempo. Somos lumbreras. Bienvenidos a M514 Podcast. Estamos de regreso y la verdad es que estamos emocionados por conocerte. La verdad es que esta es la primera vez que nos conocemos en persona. Yo ya te había escuchado compartir, me gusta mucho cómo compartes el mensaje. Te había escuchado en Unánimes en Huichapan. Y también, pues tenemos varios amigos en común, pero no teníamos el gusto de conocerte. ¿Y por qué no empezamos justo también para que los demás te puedan conocer? Cuéntanos un poquito de ti, en qué iglesia estás pastoreando, porque así como lo ven de súper joven, justo hablábamos, que es pastor de jóvenes, lleva 7 años ya en tu iglesia. Sí. Bueno, mi nombre es Abdiel, tengo 26 años y justamente eso, tengo ya 7 años pastoreando una iglesia. Que inicialmente fue de jóvenes, ¿sí? Fue el grupo de jóvenes de la iglesia de mi padre y se volvió gradualmente en una iglesia que ahorita pues ya recibimos a personas adultas y ya es una iglesia más abierta, ¿no? Con más apertura a edades y a todo eso. Entonces, pues sí, llevo ya buen tiempo dedicándome a trabajar con jóvenes. Soy psicólogo, estoy estudiando neuropsicología también. Entonces estoy muy apasionado, por llamarlo de alguna forma. Me gusta demasiado todo lo que tiene que ver con salud mental, con cómo justamente la salud mental es necesaria para la vida del cristiano, la vida del creyente. Entonces, sí, me encanta cuando logramos unir o encontramos ese nicho entre lo espiritual y lo psicológico. Entonces creo que va a estar muy bueno lo que vamos a platicar acá. A grandes rasgos, creo que esa es una presentación. Ajá. Sí, pues qué padre todo lo que estás haciendo. Por eso te decía y les compartía que cuando estábamos eligiendo al invitado para este tema, sabíamos que eras tú. Así que creo que también es un tema bien importante y me gusta cómo lo cerraste ahorita. Creo que es justo el objetivo de este podcast y de esta nueva red de profesionistas, es que podamos encontrar el punto en donde nuestra profesión, las habilidades que hemos adquirido en lo natural, que también Dios nos ha dado, podamos ponerla al servicio de la iglesia y también Claro. porque hay un mundo necesitado Sí, de gente que comparta su fe. sí. Entonces, digo, sin duda este podcast y esta nueva red ha sido un reto, pero creemos que está en el corazón de Dios y por eso se están abriendo estos espacios. Sí, buenísimo. Sí, y bueno, justo regresando a nuestro tema del día de hoy, es efecto burnout, es el síndrome del trabajador cansado, Sí. estresado, y Ujú. que es algo que vivimos todos los días. Creo que en esta sociedad cada vez más, con estándares más altos, donde todos nos enteramos de todo lo que están alcanzando todas las personas, donde, Mm, no sé, como que hay una presión social sobre el llegar a las metas, sobre el crecer, sobre el obtener cosas. A veces en nosotros como trabajadores, como profesionistas, justo decíamos es empresarios, profesionistas, pero también personas que aún están en la universidad, estudiantes, ¿qué tan importante crees que es tener una salud mental adecuada? Súper importante. Para empezar, repito eso. Creo que hacen falta más espacios como este
en donde se vuelva a hablar y se reivindique, por llamarlo de alguna forma, la salud mental. Porque se ha disociado mucho salud mental a veces de nuestros contextos, ¿no? Y cuando somos profesionistas, en mi experiencia, desde que salgo de la universidad y sales con muchas expectativas acerca de lo que tienes que hacer, de qué tienes que lograr, de cuánto tiempo, de tus metas, ¿no? Que mi coche, que mi casa, que ni hablar de otras expectativas. El meme de tus papás a esta edad ya se habían casado, Sí. tenían casa, coche y todo así. Totalmente. Entonces sales en mi caso, salí con una prisa. Como bien lo dijiste hace un rato, este mundo que es muy instantáneo y corre muy deprisa el mundo actualmente, creo que caemos muchas veces en esta trampa de también perseguir aceleradamente cosas, logros, metas, quehaceres, deberes. Y bueno, eventualmente te das cuenta que no puedes con todo y sucede esto, el efecto del trabajador quemado, ¿no? El burnout, que llegue a ser este estado en nuestra psique, en nuestra mente de estrés excesivo o una carga excesiva de trabajo, de demandas, que suele muchas veces también afectar otras áreas de nuestra vida. Lo emocional, toma de decisiones, autorreconocimiento, identidad, propósito y bueno, muchas otras áreas. Entonces, sí, es muy necesario hablar de salud mental, en especial para profesionistas que estamos justamente en esta búsqueda de encontrar nuestro camino como, sí, en el área que hayamos estudiado, ¿no? Sí, ¿sabes algo que platicábamos con el equipo? Es que a veces también como cristianos tenemos muy clara nuestra fe, ¿no? Sabemos que uno de los frutos del Espíritu Santo es paz, ¿no? Y a veces cuando sentimos que algo nos está abrumando demasiado, que estamos llegando a este nivel de estrés que puede convertirse en ansiedad, que puede convertirse en depresión, que puede convertirse en un desapego de tu carácter, porque ya estás, pues, como que no te reconoces a ti mismo. Y aunque sabemos cuáles son nuestras convicciones y nuestra fe, a veces nos es difícil poder compartir lo que estamos viviendo interiormente, ¿no? Creo que a veces como cristianos tenemos esta cultura del silencio en esta parte de la salud mental porque puede asociarse a una falta de fe o a una falta de relación con el Espíritu Santo. Pero ¿tú realmente crees que alguien que está atravesando esta temporada está lejos de Dios o Dios lo desecha o la iglesia debería desecharlo por esta condición? Para nada. Creo que hace falta mucha información. En especial cristianos deberíamos informarnos más acerca del tema de la depresión, la ansiedad. Después de toda la pandemia, creo que hay una ola intensa de ansiedad y depresión, ¿no? En especial en jóvenes. Entonces, creo que hace falta mucha más información. Justamente como dices, hay tantos mitos acerca de este tema, alrededor del tema de la salud mental. Por ejemplo, hace unos días estaba platicando con un amigo que me decía, oye, quisiera que ayudes a mi hermana. Ella está teniendo depresión psicótica. Wow. Tiene delirios, le da por lastimarse, escucha voces y queremos ir contigo porque eres cristiano. Entonces, digo, de entrada no hubo nada de malo con eso, pero después lo medité y dije, creo que ellos me están buscando por ser cristiano y porque creen que puedo tener ahí una herramienta espiritual, pero la realidad es que no. Entonces le tuve que ser sincero y decirle, necesitas llevarla a un psiquiatra, ¿sí? No es un psicólogo y mucho menos un pastor. No hago menos, ¿no? Ahorita llegaremos quizá a ese tema. Punto. Pero por ahora puedo decir, hay que ser muy listos, informarnos mucho acerca del tema, porque a veces llamamos espiritual, o mejor dicho, sobre espiritualizamos cosas, ¿no? Porque desconocemos. Entonces, hay varias partes en la Biblia en donde encontramos ese factor, que gente que desconocía lo que estaba pasando, lo llama de una forma y después resulta que no era así, ¿no? Era algo totalmente natural y totalmente humano. Entonces, sucede algo muy similar con el tema de la salud mental. Sí, y fíjate que yo tengo que contarte algo. Durante pandemia venía yo de una transición bien difícil en mi vida y atravesé por una ansiedad muy fuerte. O sea, de verdad, recuerdo mucho en las noches no poder dormir. Tenía como un pálpito en el corazón que era demasiado intenso, una ansiedad muy fuerte. Yo estaba sirviendo, era líder de adolescentes en mi distrito
Y en algún punto yo dije, Señor, yo sé cuál es mi fe y me sentía mal de poderlo compartir, pero sabes, conforme ha pasado el tiempo, he aprendido que cuando tú atraviesas una dificultad en este tema, por ejemplo, de salud mental, se vuelve una herramienta que Dios pone en tus manos para poder compartir con otros. Porque, sabes, durante esta temporada, por lo menos 3 o 4 personas se han acercado a mí para decirme, sabes, estoy pasando por ansiedad y no sé cómo llevarlo. Y ahora puedo tener esa Apertura. entenderla. Ya, claro. Sabes que puedo decir, sé lo que estás pasando porque lo sentí. Y eso no tiene nada que ver con tu fe, porque tu fe es aquí donde es probada. Claro, Como que a veces tenemos la fe en un concepto sí. y la entendemos y sabemos qué es, pero llevarla a la vida real, es que hay mucho ruido alrededor, ¿verdad? Hay demasiado ruido. Quizá ustedes no saben, chicos, pero aquí en donde estamos está cayendo una lluvia impresionante. Entonces, mientras estamos grabando, nos estamos viendo así como de, ¿seguimos? Yo escucho tu voz un poquito, pero estoy concentrado en lo que estás diciendo. Estoy muy interesado también en lo que estás diciendo, sí. Bueno, pero producción dice que seguimos, entonces seguramente nos escucharán. Le damos. Entonces, ¿en qué estaba? Me estabas diciendo que la fe... Sí, que tenemos la fe en un concepto, sabemos qué es la fe, decimos que tenemos fe, Sí. pero es realmente en esta temporada de dificultad donde vives la fe, Claro, donde la experimentas. Claro. Y es ahí donde yo quiero decirle a los que nos escuchan es que si tú estás pasando por un momento de dificultad que te causa estrés, ansiedad, depresión, es ahí donde tu fe debe de ser más fuerte. ¿Qué consejos les darías? ¿Cuál debería de ser nuestro primer paso cuando nosotros estamos atravesando este tipo de problemas? buenísima pregunta. Primero, quiero destacar que en la Biblia encontramos historias como la de Elías. Wow. Elías vive este episodio de depresión mientras está huyendo por miedo. Y Elías, creo que podríamos identificarnos un poco con él nosotros. Lo que tú me contabas, tenías muchas actividades en la iglesia y aún así pasaste por depresión. Bueno, Elías hizo caer fuego del cielo, era el profeta del momento. O sea, si alguien había experimentado la presencia de Dios, era Elías, ¿no? Era el ungido de Dios en su momento. Y lo ves pasar depresión cuando él dice, Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida, ¿no? Entonces, justamente vemos esta naturaleza de la depresión que a veces tiene que ver con expectativas, ¿sí? Claro. Porque Elías empieza a caer en esta depresión o cae en esta depresión por las expectativas. Se dice, no cumplo a comparación de mis padres, ¿me explico? A comparación de mis padres, yo no estoy a ese nivel. Entonces se deprime. Y lo más lindo del Señor es que se le aparece en forma de un ángel, le da de comer, no lo reprende, no lo lleva a una vigilia de oración, no le dice eres un demonio, no le dice ¿por qué dudaste? ¿Por qué tienes fe? No. Le da de comer, lo deja dormir un buen rato, ¿no? Se echa 2 siestas y le prepara de comer y después le dice Dios a Elías, prepárate, sigue caminando, que largo camino te queda, ¿no? Entonces me encanta esa historia porque retrata muy bien lo que estamos diciendo, que es muy natural y muy normal que personas que creemos en Dios y que estamos muy inmersas en el contexto de la iglesia, pasemos por momentos de angustia, de depresión, de ansiedad. Respondiendo a tu pregunta respecto a qué consejo le daría, primero pedir ayuda. Pedir ayuda creo que es lo elemental, es el primer paso. De ahí yo iría a un consejo mucho más práctico y más conductual, como come bien, ¿sí? Tomando otra vez el ejemplo de Elías, que Dios le da de comer y lo hace dormir. Creo que no debemos subestimar el poder espiritual de una buena siesta y de una buena comida. Hay algo espiritual en eso. Y cuidar también nuestro cuerpo. Cuidar nuestro cuerpo, claro. La mayoría de los casos, Ari, que yo atiendo en terapia, cuando vienen con un caso así, que me dicen, hey, siento que tengo depresión, lo primero que pregunto casi siempre es, ¿cómo estás comiendo? La mayoría de los casos dicen mal. ¿Cómo estás durmiendo? Mal. Entonces, bueno, la explicación neuronal ahí tiene que ver con que nuestro cerebro necesita ser estimulado por medio de buenos hábitos, como lo es comer y dormir bien. Wow. Entonces, para poder segregar las hormonas necesarias, como la oxitocina, la endorfina, necesita una serie de hábitos: hacer ejercicio, comer bien y dormir bien.
Si no tienes esos 3 hábitos, tu cerebro va a dejar de segregar las hormonas necesarias. Algunas de esas hormonas, como la oxitocina, es la hormona de la felicidad. Entonces, tu nivel de felicidad empieza a bajar porque no estás comiendo, ni durmiendo bien, ni haciendo ejercicio. Entonces, bueno, esa es una explicación biológica, ¿no? Ok. De por qué necesitamos pedir ayuda, tener buenos hábitos, y Cuidarnos. ese sería el primer consejo que yo daría. Muy práctico y muy lógico. O sea, como que también como cristianos queremos ser tan espirituales que olvidamos las cosas naturales que están en nuestras manos. Claro, claro. Hay cositas que, o sea, no, a lo que quiero llegar es de que no se trata de sobreespiritualizar cosas como esto es una persecución, ¿no? Hay escuchado gente que dice, es que el diablo, hermano, y no, hay algo del espíritu también en los buenos hábitos, Claro. ¿no? En cuidar nuestro cuerpo, en dormir bien, en hacer ejercicio. Y profesionistas, nos enfrascamos tanto a veces en el hacer, en tengo que tarea, trabajo, y ni hablar si estás estudiando y trabajando al mismo tiempo. Y también si estás trabajando y sirviendo al mismo tiempo, porque a veces estás como que dividiendo tu tiempo entre tengo que alcanzar todas estas cosas porque tengo todos estos sueños de mi carrera, de mi profesión, quizá emprender un trabajo, un proyecto, no sé, tantas cosas, pero también tu corazón está en la iglesia. Totalmente. Y el poder llevar como que estas dos cosas y decimos, yo soy Superman y puedo hacerlo todo. Entonces creo que sí es bien importante aprender a hacer rutinas, a comer, dormir bien, pero también rutinas espirituales, ¿no? ¿Cómo le llaman? Disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales, exacto. Sí, va muy de la mano. Creo que no podemos separarlo. Va muy de la mano la plenitud espiritual de la plenitud física, ¿no? Claro. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas, le dice que le aconseja, ¿no? Así como cuidas del cuerpo, cuida del espíritu. No hace menos el cuerpo, no dice deja de cuidar tu cuerpo no, cuida tu cuerpo. Y a medida que cuidas tu cuerpo, ve cuidando tu espíritu. Entonces va muy de la mano la disciplina corporal de la disciplina espiritual. Muy bien. Sí. Hablando de esto, es que no quiero que se confundan las personas porque cuando decimos estándares altos que nos generan frustración, pero yo sí creo que como hijos de Dios debemos tener aspiraciones altas. O sea, yo veo en la Biblia a muchas personas que Dios puso en lugares de importancia, que estaban al lado de reyes para ser un instrumento de parte de Dios, para poder hacer algo por su pueblo en un momento específico. Entonces, justo también mucho de la razón de esta nueva red es poder inspirar a nuestros jóvenes en las iglesias, a nuestros profesionistas, a que aspiren a crecer también en su profesión, a alcanzar sueños. Entonces, no quiero que se confundan en eso, pues es que si tengo estándares muy altos, no, me va a generar frustración, ansiedad y voy a terminar así como medio muerto emocionalmente. Pero ¿crees que los estándares altos son malos? Yo creo que deberíamos de tener estándares altos, pero ¿cuándo es algo que se vuelve tóxico, algo que se vuelve una limitante en nuestras vidas? Buenísima pregunta. Para empezar, yo creo que nuestro estándar como profesionistas cristianos o cristianos profesionistas no debería ser ningún estándar natural o estándar humano. El éxito terrenal creo que es muy engañoso. Por algo la Biblia dice que crezcamos a la estatura de Cristo. Del varón, ¿no? perfecto. Él es nuestro estándar. Wow. Entonces es parecerme más a Jesús. Wow. No en cuanto a éxito, no en cuanto a cuánto más tengo, cuánto más logro, cuántos diplomas tengo en la pared, cuántos estudios tengo. No se trata de eso, se trata de cuánta plenitud y contentamiento tengo aún con lo que tengo o con lo que no tengo. Eso es el carácter de Jesús. Wow. Entonces creo que más que poner cuando hablamos de estándares altos o de expectativas, nos referimos a que no caigamos en la trampa de las expectativas terrenales, ¿no? De ir muy deprisa tras estos logros y, como decía Salomón en Eclesiastés, corremos tras el viento, intentando perseguir y hacer y lograr. No decimos que está mal, ni decimos que el cristiano debería ser un hombre conformista, una persona conformista. Claro, logra, estudia, viaja, ¿no? Dios te va a prosperar y te va a abrir puertas. Totalmente, totalmente. Pero aún si no lo hiciera, ¿no? O aún si sucediera, encuentra contentamiento en esto que estás logrando y en lo que tienes, porque el efecto burnout no creo que se trate de un aspecto de que tienes muchos quehaceres, sino de una condición del corazón y una condición de la mente. Por ejemplo, Marta y María, cuando reciben a Jesús en casa. Gran ejemplo. Creo que Marta le da el burnout, ¿no? Claro. Porque sí. Marta dice, ¿qué rayos? Nadie me está ayudando.
soy el único que está haciendo. Entonces pone su estándar de plenitud en si alguien más te está ayudando, ¿no? Y la expectativa que tiene de la cena tiene que quedar perfecta. Ahí está el perfeccionismo de Marta, Wow. que a veces nosotros también lo tenemos como profesionistas. No, tiene que quedar excelente. Eso tiene que ser perfecto. Entonces Marta está idealizando todo el tema de la cena y todo este rollo y tiene burnout evidente, ¿no? Sí. Y Jesús le dice, relájate, ven y siéntate conmigo, ¿no? Entonces no le dice, no tienes que hacer esto, es malo, es diabólico. No, más bien la invita a que se siente con él. Entonces creo que este tema del burnout no lo estamos llevando, no lo estamos hablando en un aspecto de que, hey, no sueñen, Claro. no trabajen, no logren, sino en un aspecto de cómo está tu corazón en medio de esta temporada en la que te encuentras trabajando, haciendo, creando, diseñando, sirviendo en la iglesia, ¿no? Ese es el punto. Sí, es que yo también quiero decir que las Martas son necesarias. O sea, es súper necesario en el trabajo alguien que haga las cosas. Sí. En el servicio alguien que organice, que se preocupe por cómo va a estar la cena, por comprar. Porque si todos nos dedicáramos solamente a recibir, la verdad es que seríamos un grupo reducido. Alguien tiene que poner su mente también en hacer las cosas. Pero algo que tocaste es, creo que me recuerda mucho a una cita bíblica que para mí se ha vuelto un radar. Cada vez que estoy estresada, cada vez que algo me aflige o que pienso que me estoy desviando de lo que amo, recuerdo esta cita bíblica que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y creo que justamente les estamos diciendo, sueñen, busca alcanzar metas altas, porque el Señor te ha llamado a alcanzar cosas extraordinarias. Tu Dios es extraordinario y así quiere que sea tu vida. Tienes sueños, planes y propósitos para tu vida extraordinarios. Pero mantén tu corazón en el lugar correcto. Que siempre tu corazón sea encontrar la plenitud en lo que Dios está soñando para ti. No en las cosas físicas, en las cosas materiales, que son muy padres cuando te las compras, cuando alcanzas, cuando llegas, es padrísimo. Pero que no se vuelva la meta, sino que se vuelva algo que está ahí, que te suma, pero entiendes perfecto que tu lugar más increíble y de plenitud está en el corazón de Dios. Totalmente. Hay un salmo, el Salmo 131, verso 2. El salmista aquí dice, no busco grandezas desmedidas, ni proezas. Proezas son estas glorias, ¿no? No busco glorias, logros que excedan mis fuerzas. Y me gusta mucho este salmo porque habla de salud mental. Este salmo es descrito en la Biblia como cántico de los peregrinos. Y los peregrinos tenían que ir cantando estos versos a medida que llegaban al templo. Entonces, para poder caminar más ligero y llegar a la meta, ellos tenían que anclar en su corazón la idea de que no podían buscar grandezas. ¿Me explico? Wow. Que no podían decir, ellos decían en el camino al templo, no busco grandezas desmedidas. ¿Sí? Y un peregrino tenía que caminar ligero, ¿no? Tenía que deshacerse de propiedades, de metas, de logros, de ego para poder llegar a la meta. Creo que ese es el punto al que queremos llegar. Como los profesionistas tenemos muchas metas en la mira, muchos objetivos, pero el asunto es que nuestro corazón, aunque intencionalmente estamos haciendo cosas para llegar a esa meta, nuestro corazón lo mantenemos anclado al Señor, confiado en que Él no está buscando proezas desmedidas que excedan nuestras fuerzas. Y es bien curioso eso, que a veces como profesionistas buscamos proezas o glorias Extraordinarias. que exceden nuestras fuerzas, ¿no? No sé si alguien aquí más se identifica conmigo o tú te identificas conmigo, que no sé decir que no a muchas cosas en la iglesia, por ejemplo. Es como de, Abdiel, ¿me ayudas con esto? Sí. Abdiel, ¿me ayudas con esto? Sí. Y de repente me veo en un punto de que esto ya me excede, ya no puedo con tanto, ¿no? Entonces, creo que como peregrinos, ¿no? En este caminar de la fe, debemos ubicar bien en nuestro corazón este pensamiento, no buscar proezas desmedidas. Sí. Wow, qué bárbaro. Me encantó este pensamiento y no me quiero desviar mucho, pero justo fíjate que tiene súper poquito que empecé a nadar. Estoy practicando natación. Cero he sido una persona deportista en la vida. Entonces no tenía nada de condición. Entonces tienes que ir nadando, haciendo ejercicio, pero respirar, pero ir debajo del agua. O sea, horrible, ¿no? O sea, no podía ni siquiera 25 metros. Y me decía mi profesor, ¿por qué no puedes respirar? Eres joven, estás bien, no estás demasiado sobrepasada de peso, podrías respirar. ¿Qué es lo que te pasa?
Y yo, no sé, no puedo. O sea, literalmente yo iba nadando, dando todas mis fuerzas y me tenía que detener porque sentía que me ahogaba. Y después estaba buscando algunos videos en YouTube y me daba mucha risa porque me describía perfecto. Dice que las personas que están aprendiendo a nadar sienten que no van a tener aire después. Entonces, cuando salen a tomar aire, toman así una bocanada enorme de aire, inflan su pecho y entonces cuando ellos están nadando, como tienen demasiado aire, no alcanzan a sacarlo, que cuando están volviendo a sacar la cabeza para respirar, tienen que sacar aire y ya no les da tiempo de tomar aire. Y yo decía, eso es fe. Es aprender a decir, tomo el aire necesario solo para este momento específico, pero Dios va a proveer el aire para la siguiente. Ahora, esa analogía la vemos en el Padre Nuestro. Wow. Porque dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Todo el Padre Nuestro está ubicado en el presente, si te das cuenta de eso. La oración del Padre Nuestro no habla del futuro. Y es Jesús enseñándonos a orar, muy ubicados en el aquí y en el ahora. No afanarnos por el mañana. Pero la parte que se liga con esto es, danos hoy el pan De cada día. no el de mañana. No ansiar las metas de mañana, no ansiar los logros de mañana, aún trabajando para llegar allá, pero con un corazón descansando en lo que está sucediendo ahora. Es que Dios me está proviendo de lo que tengo, de lo que necesito hoy, ¿no? Sí, y que eventualmente llegarás. O sea, Dios, si tú aprendes a descansar en Él y llevar un yugo ligero, como Él mismo lo dice, y tienes la fe para decir, quizá hoy no tomo todo el aire que necesito, voy a descansar, no voy a inflarme más de lo que puedo, porque voy a llegar. Dios mañana va a proveer lo que necesito. Entonces creo que es una guerra bien importante que hay en nuestra mente, ¿no? O sea, creo que también mucho de lo que pasa cuando estamos atravesando este tiempo de ansiedad, este tiempo de estrés, de tengo que hacer, hay algo, más bien no algo, millones de cosas pasando en nuestra mente. ¿Cómo podemos nosotros, pues no sé si controlar, pero ayudar a nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos mejorar nuestra forma de pensar o controlar esta guerra que hay en nuestro interior? Qué pregunta. No, ya me pusiste en jaque con eso. Y ya tenemos que cerrar, creo. Ya tenemos que cerrar, pero con esta cerramos. Creo que esta nos va a llevar muy bien hacia el cierre. Ok. Hay un texto en la Biblia que me gusta mucho, es lleven cautivo todo pensamiento a Cristo. Y cautivo se refiere a ponerle esposas a nuestros pensamientos, ¿no? Cuando pensaba en eso, meditaba en este tema de las conexiones neuronales. Supuestamente tenemos alrededor de 70,000 pensamientos al día. Wow. Supuestamente. Lo cual implica que en cada pensamiento que es una conexión neuronal, significa entonces que son 70,000 conexiones neuronales al día las que tenemos solamente para el proceso de pensamiento. Está el de memoria, está el de atención, en fin, solo de pensamiento eso. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque todo ese tema de la conexión neuronal es una energía. Está pasando acá. Sí, es una energía. Esta conexión neuronal se traduce muchas veces como cuando unes dos cables y transmites energía eléctrica de un lado a otro. Ok. Entonces, cuando dedicamos toda nuestra energía, todos nuestros pensamientos, ¿me explico? Y todas nuestras conexiones neuronales van en cierta medida, por ejemplo, lo que me hace falta, ¿no? Decir, híjole, sí, estoy logrando esto, pero aún me falta tener otra cosa, y mi coche, y esto, y deberes, y me comparo con otros, ¿no? Híjole, es que con los que salí de la universidad, ¿Qué hicieron? Ya fueron a todos los pueblitos mágicos de México y yo no. Y entonces te empiezas a comparar y entonces toda tu energía, todos tus pensamientos empiezan a ir en esa línea. Wow. Entonces cuando la Biblia nos invita a nosotros a llevar cautivo todo pensamiento, ¿sí? Se refiere a toda tu energía, dedícala, o sea, cada conexión en tus neuronas, dedícala a pensar en Cristo. A pensar en Dios. Entonces es ahí cuando empiezas a ver la vida de un creyente en su salud mental, ¿no? Wow. Porque tiene pensamientos como los de Jesús, actúa como Jesús, ama como Jesús, se apasiona como Jesús, vive como Jesús, está contento y satisfecho con lo que tiene como Jesús, porque dice la Biblia, tal cual es el pensamiento del hombre, Tal cual es. así es él. Entonces cuando toda nuestra energía mental se vuelve algo de nosotros. Entonces viene este tema de la somatización. Que gente con demasiada energía negativa acá, por llamarlo de alguna forma, energía negativa,
gastritis, colitis nerviosa, problemas de espalda, ¿no? A mí me pasó hace un tiempo que saliendo de la iglesia, o sea, de saliendo de la iglesia, haría así, manifestación del espíritu full. Sí, Pentes tuvo esa reunión así intensa El fuego cayó del cielo. Sí, increíble. Voy saliendo de la iglesia y empiezo a sentir un hormigueo en la mitad de la cara. Así, y entonces empiezo a sentir también hormigueo aquí en la mitad de la boca hace como 6 meses. Dije, no, esto está muy mal, ¿no? Sí necesito ir con alguien, ¿no? Porque no estoy... Ayuda. Sí, no estoy logrando manejar el estrés correctamente. Entonces, fui con un especialista, fui con mi psicólogo y le comenté, estoy pasando esto y esto y esto. Es cristiano. Entonces me dice, creo que necesitas reubicar tus pensamientos. Sí, este es un tema de tus pensamientos. Wow. ¿Qué te estresa? No, pues es que tengo que hacer esto, tengo que lograr esto otro, tengo que hacer esto. Oye, no, ok, tienes que pensar, es llevarlo a Jesús. Jesús, me hace falta esto, pero te entrego este pensamiento, ¿no? Mira esta necesidad, pero te entrego esta necesidad. Y entonces, pero es un trabajo arduo. Claro. Porque es cada pensamiento, o sea, 70,000 veces. ¿No? ¡Qué trabajo! Y es llevar toda tu energía a eso y eventualmente, tal cual es tu pensamiento, así te vuelves. Sí, porque nuestros pensamientos eventualmente se convierten en acciones. Total. Sí. Entonces es súper importante. Leía una frase que me gustó, tenemos que pensar en lo que pensamos. Como que a veces hay tantos pensamientos que están ahí de continuo y ya pensamos que es natural que estén ahí, ¿no? Pero tenemos que decir, no, esto no es lo que Dios tiene para mí y te lo entrego, Señor. A eso que estás diciendo se le llama introspección, pensar en lo que pensamos. Wow. Y si tú ves los salmos, por ejemplo, no sé si has visto esta palabrita en los salmos que es Selah. Sí. Sí, que significa Descanso, silencio, ¿no? Pausa, descansa, ¿no? Que los salmos los recitaban, leían un salmo o recitaban algún salmo y después venía el Selah. Y el Selah era para meditar en lo que habían escuchado. Wow. O sea, ya lo dije, pero ahora tengo que pensar en lo que pienso, ¿no? Wow. Eso es introspección. Entonces empiezo a ver, hablando de salud mental y quizá saliéndome un poquito del tema, es ver, me llama mucho la atención cristianos que no hacemos introspección, no hacemos Selah, ¿no? No sabemos qué onda con nuestros complejos, no sabemos qué onda con nuestros miedos más ocultos, ¿no? No nos damos cuenta de todas las herencias generacionales que venimos cargando desde nuestros abuelos, conductas que no son normales, Eric, ¿no? Hábitos, miedos, temores, este hábito a procrastinar. Sí. Y es necesario que cristianos practiquemos más la introspección y más el Selah y nos detengamos y digamos hacia adentro, ¿no? Caray, como que ¿Qué está esta pasando? conducta es medio tóxica, ¿no? Esta conducta que tengo conmigo mismo, cómo me desprecio, esta baja autoestima, este autorrechazo que tengo. Esto no está bien. Eso es introspección. Sí, es volver a nosotros, ¿no? Decir qué está pasando. Y todo eso, presentarlo delante de Dios. Decir, le estoy pasando esto. Dios no se asusta. Me encantó el ejemplo que pusiste de Elías, de decir, Dios, quizá puede decir, ay, es que te falta fe, oye, acabo de hacer esto. Dios no lo regañó. Dios lo cuidó. Y yo creo que cada vez que nosotros nos acerquemos a Dios a presentarle cautivos nuestros pensamientos, Él como un padre amoroso va a estar ahí para ayudarte, para alimentarte, para cuidarte y darte el descanso que necesitas. Entonces, wow, creo que ya nos extendimos un buen en el tema porque Sí. creo que podríamos aventarnos parte 2. Es un tema súper largo, extenso. Todavía tenemos varios puntos que no tratamos. Ya sé. Pero si quieren parte 2, coméntenos, díganos y volvemos a traer al pastor para que nos acompañe, Abdiel, porque creo que todavía hay mucho que tratar al respecto. Sí, demasiado. Pero quisiéramos cerrar este tema con algo bien importante, ¿no? En algo práctico. Justo el poder alimentarnos en nuestro espíritu, tener herramientas para poder llevar cautivos estos pensamientos, ¿no? Creo que es importante que alimentemos nuestra, como lo recomendabas, físicamente, dormir, comer, pero también que alimentes tu espíritu. En temporadas difíciles, creo que es donde más intencionales tenemos que ser, en alimentarnos de la palabra de Dios, en cambiar los pensamientos que provienen de nosotros y cambiarlos por palabras que provienen de Dios. Claro. ¿Qué tan importante crees que eso que sea en nuestras vidas como ya recomendación de cierre? Ok. ¿Puedes repetirme la pregunta? Sí, justo esta parte de alimentar nuestro espíritu en estas temporadas difíciles donde hay un caos en nuestra mente, hay tanto pasando. Alimentar nuestro espíritu de palabra de Dios como para poder contrarrestar todo lo que hay alrededor.
Sí, creo que como profesionistas estamos viviendo un desafío impresionante. La tasa de ansiedad, de depresión es enorme hoy día, ¿no? Estamos por los... Y más profesionistas que nos estamos enfrentando al tema de desempleo, de economía y todo eso. Yo creo que si ya estamos con hábitos sanos, ¿sí? Una alternativa continua, no diría una segunda alternativa, creo que es junto, ¿sí? Okay. Cuido mi cuerpo, cuido mi mente. Una alternativa continua después de esto es buscar ayuda con algún mentor, algún líder, mi pastor, alguien que me pueda acompañar en estos procesos, ¿no? Claro. Al menos mi esposa y yo, por ejemplo, estamos en un proceso de duelo. Perdimos a nuestros hermanos en los años pasados. Oh, lo siento mucho. Entonces, sí, y en todo este proceso hemos necesitado mucha compañía de líderes espirituales que tanto sepan comprender las emociones muy naturales del ser humano, como la angustia, el coraje, la culpa, el dolor, ¿no? Y al mismo tiempo nos den palabra de vida. Entonces, yo creo que necesitamos, si no tienes un líder o un mentor, por lo menos una comunidad como justamente esta, que creo que Lumbreras es una comunidad ideal y me encanta lo que están haciendo, muchachos, en verdad, muy sinceramente se los digo, me encanta que hagan espacios como este que no existían hasta antes de ustedes. Espacios como este que justamente generan una comunidad, empezamos a charlar y empezamos a normalizar a veces cómo te sientes, Ari, y quitamos el cliché de bendecido. De soy perfecto porque soy cristiano y profesionista y estoy sirviendo y soy líder. No, sino normalizar hoy me siento roto, hoy me siento sin fe, hoy me siento... Y normalizar eso, ¿no? Me encanta que la iglesia primitiva tenía mucho ese lenguaje, se reunían en casas, partían el pan, ¿no? Y la Biblia no nos dice cuál es el ritual o el programa del culto, ¿no? Solo nos dice que partían el pan, lo cual habla de mucha intimidad y de mucha coinonía increíble que necesitamos, mucha vulnerabilidad. Entonces, eso, hábitos sanos, buscar la ayuda de algún mentor, algún líder espiritual, algún pastor, tal vez en algunos casos buscar atención profesional, algún psiquiatra, algún neurólogo, en algunos casos es necesario, y una comunidad de fe donde podamos ser vulnerables, ser sinceros, quitemos un poco... Donde estés en casa. Sí, donde estés en casa, donde no estén los estigmas, los prejuicios, sino podamos ser abiertamente nosotros. Sí, bueno, pues muchas gracias por esos consejos, creo que son muy prácticos. Gracias por haber estado con nosotros, de verdad creo que compartiste grandes puntos, espero que haya sido de bendición para cada uno de los que escuchan y esperamos poderte tener pronto otra vez con nosotros. Bye. Gracias, Ari, gracias a todos. Gracias a todos, bye. Perdónenme, ya estaba yo cerrando y se me olvidaba decirles, chicos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Red de Profesionistas EasyPar en Facebook y en YouTube. Y en Spotify nos pueden encontrar como M514. Recuerden que salimos con un episodio nuevo cada último jueves de cada mes, pero también durante el mes estamos subiendo algunos clips en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales de lo que pasa en el podcast. Así que te invito a que estés pendiente. Si hay algún tema que quieres que tratemos, si quieres la segunda parte de este episodio, te invitamos a que comentes, que compartas también. Si alguien necesita escuchar este mensaje, etiquétalo en los comentarios, comparte la liga. Y te invito a que te aferres a tu fe. En esta temporada difícil, Dios te va a sustentar, te va a alimentar, te va a cuidar y te va a proveer de una familia de fe que te va a ayudar a salir adelante. Te mandamos un abrazo y esperamos conocerte pronto.